Bienvenidas y bienvenidos. Nuestro primer módulo en este curso Iglesia y Problemáticas Sociales tiene que ver con la conquista de América, quizás el primer episodio al que podemos referirnos sobre el papel de la Iglesia, tanto en la solución como en la generación de las problemáticas sociales de nuestro tiempo, que tienen fecha muy antigua, cuyas lógicas podemos seguir detectando el día de hoy. Así que pues vamos a hacer un gran recorrido por lo que significa la conquista y especialmente hoy quiero hablarles de, en mi opinión, cuál es el papel público o cuál debería ser, en mi opinión, el papel público de la religión, porque me parece que permiten marcar mejor nuestro curso, ¿cierto? Así que, pues, bueno, en mi opinión, el primer desacierto de la religión en la esfera pública de este continente ocurrió en 1492 y aún no nos hemos repuesto de tal acontecimiento. Todo futuro acierto o desacierto no podrá más que medirse en cuanto hace por refrendar o reproducir tamaño momento que dejó a su paso decenas de millones de inocentes asesinados bajo el signo de una fe. La consideración de esta historia que todos llevamos a cuestas será entonces el entorno desde el cual, como un precedente, quiero iniciar mi intervención de hoy. ¿En qué consiste la actuación pública de las organizaciones religiosas? ¿Cómo buscar criterios que nos permitan discernir sus actuaciones como acertadas o desacertadas? Hoy les quiero proponer resolver estas preguntas en tres pasos. El primero consiste en una reflexión en torno a un tema kantiano que tiene que ver con el uso público o privado de la razón, ¿no? El segundo, haré una reflexión sobre el carácter histórico de la actuación pública y cómo justamente la historia o la revisión de la historia debe ser un criterio de discernimiento de las intervenciones públicas. Y finalizo con una conclusión donde propongo, a la luz de estos dos primeros apartados, que el papel de las organizaciones religiosas en la esfera pública debe ser el de convertirse, el de ser el mediador que se desvanece. Bienvenidos y bienvenidas a este curso. El uso público y el uso privado de la razón. En noviembre de 1784, Kant, filósofo alemán muy famoso, responde en un diario la pregunta ¿qué es la ilustración? En este texto elabora una distinción entre el uso privado y el uso público de la razón que nos conviene explicar acá, no solo para fundamentar el análisis que nos proponemos, sino, como veremos más adelante, constatar cómo la fundación de un universalismo está a la base tanto del ejercicio público de la razón como de la experiencia cristiana. En Kant, la diferencia entre lo público y lo privado tiene que ver con otra distinción, la que hay entre lo particular y lo universal, la cual hay que analizar enfocándose en cómo el particular participa o interviene en lo universal. Uno podría pensar que lo público tiene que ver con lo universal, con la comunitas, mientras que lo privado con lo singular, con los sujetos individuales. Sin embargo, entre el individuo, lo aparentemente privado, y la sociedad, lo aparentemente público, existen más elementos que consideraremos aquí bajo el término mediación. Es justamente en las mediaciones donde Kant pone el acento para desestimar lo que a primera vista podríamos entender por público o por privado. Veamos. Cito un texto de Kant. El uso público de la razón siempre debe ser libre y es el único que puede producir la ilustración entre los hombres. Por otra parte, el uso privado de la razón debe limitarse severamente a menudo sin que esto obstaculice el progreso de dicha ilustración. Por el uso público de la razón entiendo el que hace una persona en tanto que intelectual frente al público de sus lectores. Denomino uso privado de la razón aquel que uno puede hacer
cuando se le confía una cierta responsabilidad o un cargo civil. Hasta aquí el texto de Kant. ¿En qué consiste la libertad y la limitación de que habla Kant? Más adelante él mismo dirá su famosa frase, piensa pero obedece, para decir, piensa en la esfera pública, pero obedece en la esfera privada. La fórmula es bastante problemática y ha merecido innumerables interpretaciones. Y aquí, a continuación, voy a presentarles una que hace el filósofo esloveno Slavoj Žižek, la cual en mi opinión da en el punto. Abro comillas. La fórmula paradójica de Kant piensa libremente, pero obedece, la cual por supuesto plantea una serie de problemas en sí misma, ya que también se basa en la distinción entre el nivel performativo de la autoridad social y el nivel del pensamiento libre, donde tal performatividad se suspende, consiste en que uno participa en la dimensión universal de la esfera pública precisamente como un individuo particular, extraído de, o incluso oponiéndose a la propia identificación sustancial comunitaria. Uno es verdaderamente universal únicamente cuando es radicalmente singular en los intersticios de las identidades comunitarias. Cierro comillas. Esta relación directa entre la singularidad y la universalidad que salta, que está en los intersticios de las mediaciones particulares, es pues en la comprensión de Kant la condición del uso público y libre de la razón. Se podría decir que en términos generales esta distinción que hace Kant vale para los sujetos individuales y que se vería en aprietos cuando trata la cuestión de colectivos que buscan participar en la esfera pública. Vale la pena afirmar aquí que el uso público y libre de la razón también pertenece al ámbito y a la condición de posibilidad del ejercicio colectivo de la intervención pública. El salto de lo singular a lo universal procede vía desidentificación. Debe trascenderse la posición de sujeto, ya sea individual o el sujeto colectivo, porque sólo así es posible lograr la generalidad. La intervención de un colectivo entonces en la esfera pública consiste en que lo hace no en tanto que en tal o en cual identidad, sino en tanto que sujeto colectivo en el mundo y para el mundo. Esta intuición, que es complicada de mantener, está presente ya en San Pablo. Nos lo dice Alain Badiou en un texto maravilloso que se llama San Pablo, la fundación del universalismo, y que dice lo siguiente, abro comillas. Cuando Pablo dice, desde un punto de vista cristiano, no hay hombres o mujeres, ni judíos o griegos, dice con ello que las raíces étnicas, las identidades nacionales, etcétera, no son una categoría de verdad. Para ponerlo en la precisión de los términos kantianos, cuando reflexionamos sobre nuestras raíces étnicas, nos involucramos en un uso privado de la razón, limitado por supuestos y por presupuestos dogmáticos contingentes. Esto es, que actuamos como individuos inmaduros, en el sentido kantiano de la palabra maduro, no como seres humanos libres que habitan en la dimensión de la universalidad de la razón. Aquí cierro comillas del texto de Badiou. ¿Tiene entonces posibilidad de incidencia pública la religión? ¿Tiene capacidad y posibilidad en tanto que colectivo humano? ¿No es un imposible pedir que no represente sus propios intereses y visión del mundo al momento de la actuación en ese mismo mundo? La respuesta es afirmativa para la primera pregunta y negativa para la segunda. Sí es posible para la religión, en tanto que colectivo, el uso público de la razón,
y al mismo tiempo no tiene que dejar de representar sus intereses particulares. Y esto podría ser una contradicción o una tensión que quiero presentar acá. Aquí la cuestión clave es no confundir la representación de una visión de mundo, digamos, el acto performativo de pertenecer a una máquina con la imposición de fines particulares, es decir, con la creación de una falsa totalidad cuyo contenido son las determinaciones particulares de una medición o de una mediación. Los fines públicos deben trascender los fines particulares de las organizaciones, pues el terreno de la razón libre, universal y pública excede el de la obediencia privada y limitante. También así lo entiende Michel Foucault en un texto homónimo del de Kant. Este filósofo francés va a escribir un texto que se llama Qu'est-ce que les Lumières, que le hace contrapunto al texto de Kant, que es la ilustración. Y dice Michel Foucault, abro comillas, de otro lado, cuando se razona solo para hacer uso de la razón, cuando se razona como ser razonable y no como pieza de una máquina, cuando se razona como miembro de la humanidad razonable, entonces el uso de la razón debe ser libre y público. La ilustración no es, por tanto, únicamente el proceso gracias al cual los individuos verían garantizada su libertad personal de pensamiento. Hay ilustración cuando existe superposición del uso universal, del uso libre y del uso público de la razón. En todo caso, el asunto problemático que se plantea es el de saber cómo puede el uso de la razón tomar la forma pública que requiere. ¿Cómo puede la audacia de conocer ejercerse a la luz del día, mientras que los individuos están siendo obedientes del modo más exacto posible? En últimas, aquí cierro comillas, en últimas, cómo pensar libremente como individuo y al mismo tiempo cómo obedecer como miembro de un colectivo, de una iglesia, por ejemplo. A la luz de estas reflexiones, yo considero que conviene ponderar los aciertos y desaciertos de la religión en la esfera pública en este continente. Esto lo realizaremos dando un paso más en la reflexión, con una pregunta como la siguiente. ¿Cómo se construye lo público? ¿En qué consiste lo público? Bueno, aquí me aventuraré a decir que lo público está definido no necesariamente por un a priori o un concepto abstracto, sino por el contraste existente entre las condiciones históricas de existencia y las ideas que regirían una universalidad humana. La justicia y la igualdad proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un ejemplo de ello, ¿no? Es un universal al que aspiramos todos, pero que es un universal que de todas maneras se presenta a sí mismo como con voluntad de universalizarse, pero no como en verdad universal, puesto que nace de una experiencia particular. Sin embargo, lo universal no está dado nunca desde el inicio, sino que lo universal es una tendencia, una posibilidad. Por eso cada cultura tiene su propia idea de lo universal. Veamos cómo sucede esto en concreto en la historia. El cero de la historia. La consideración del papel de la religión en la esfera pública consiste en pensar unos criterios que nos permitan decir cuándo su intervención es acertada o no. Según esto, no puede existir un elemento intrínseco a las organizaciones religiosas que les otorgue el discernimiento particular y pertinente de cara a lo público, sino que tal elemento debe ser extrínseco. Es decir, el criterio de pertinencia está por fuera de la institución religiosa. Voy a proponer aquí que este tercer elemento sea la historia, es decir, el mundo espacio-temporal concreto donde lo público puede únicamente ser como tal.
De aquí que las organizaciones religiosas, en tanto que ser en el mundo, deban guardar una doble fidelidad hacia el mundo ad extra y hacia ellas mismas en tanto que organismo ad intra. El tipo de relación que se haga entre estas dos fidelidades será pues la clave de la pertinencia de los aciertos de la religión en la esfera pública. Pues bien, detengámonos en dos momentos históricos para discernir estos aciertos y desaciertos separados por casi 5 siglos y unidos por una característica común, la imposición de la mediación particular al universal, propia de los fundamentalismos religiosos. Recurriré a unos documentos clave que ilustran el problema y los posibles aciertos y desaciertos de cara a las siguientes coyunturas: la conquista de América y el renacer de fundamentalismos religiosos en los momentos actuales. La conquista interminable de América. 1492 dio comienzo a un nuevo mundo para una buena parte del planeta. La conquista, el nacimiento de la hoy tan nombrada globalización, el genocidio, sentaron las bases de la configuración social de nuestro continente, sometido a la voluntad de distintos imperios en el campo político. Y hoy, gravemente afectado ambientalmente, nuestro continente americano y sus islas del Caribe nacieron en el cruce de un proyecto a la vez político y religioso, con una tierra y una población tan diversa como compleja. Y digo comienzo porque ciertamente sus efectos aún se sienten, porque los impactos de semejante evento con sus consecuentes transformaciones en el tiempo aún nos constituyen, y porque la magnitud de la injusticia cometida a muchos de nosotros no nos deja dormir. Tomaré como referencia un texto que data de 1513 y que se conoce como el requerimiento. Un documento de carácter legal que debía leerse al momento de establecer el primer contacto con los antiguos habitantes del continente. Vale la pena detenerse en este documento y considerarlo en toda su profundidad. El documento plantea una razón central que corresponde a la transición que logra la hegemonía al hacer depender la concreción histórica de una definición teórica de orden teológico o legal. Dios creó todo cuanto existe y dio cargo de eso a uno que fue llamado San Pedro, para que fuera dueño, señor y superior y todos, de todos. Y le dio el mundo por su reino y jurisdicción. Y por extensión, por supuesto, a sus sucesores, los siguientes pontífices, dice ese texto. El texto sigue así, abro comillas. Uno de los pontífices pasados hizo donación de estas islas y tierra firme del mar océano a los dichos rey y reina y sus sucesores en estos reinos, con todo lo que en ella hay. Luego de una que otra razón acerca de la susodicha donación, sigue el cuerpo del requerimiento con la siguiente, con la siguiente texto. Por ende, como mejor podemos, os rogamos y requerimos que entendáis bien esto que os hemos dicho, y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuere justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice llamado Papa en su nombre, y al Rey y Reina Doña Juana, nuestros señores, en su lugar, como a superiores y reyes de estas islas y tierra firme, por virtud de la dicha donación, y consintáis y deis lugar que estos padres religiosos os declaren y prediquen lo susodicho. Como claramente se ve, la operación ideológica realizada consiste en delinear el contorno del significado del universal con el fin de subordinar a él los particulares en distintas jerarquías que permitan que unos hablen en nombre de tal universal y el resto obedezca. La inclusión subordinada como condición de la exclusión explícita
de la participación y el disenso. Sin embargo, esta declaración abstracta, aunque en el orden lógico introduce la acción a realizar, en el orden real lo secunda. Es decir, el pretexto abstracto de orden legal y teológico se funda después del hecho consumado de la conquista y el inicio del exterminio. Darse cuenta de esta operación es muy importante a la hora de evaluar el impacto de las acciones de las religiones en la esfera pública, pues permite distinguir las acciones concretas de los intereses que las conducen. De hecho, se podría afirmar que uno no hace el bien cuando se lo propone, sino cuando lo hace efectivamente. Es decir, que la articulación ideológica que permitió tal desacierto, tal genocidio, se revistió de un carácter abstracto que permitía enmascarar y en cierto sentido reprimir toda la dureza de lo real. En otras palabras, es fácil constatar que en este caso, como dice Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, las articulaciones político-hegemónicas crean retrospectivamente los intereses que ellas dicen representar. Pero no hay que esperar a que sucedan las cosas por fuera del documento, pues este deja ver dentro de sí claramente la lógica descrita anteriormente. Aunque se presenta en un orden secuencial, primero un aviso, una advertencia, luego un anuncio, luego una acción y una intervención, este orden es invertido en los hechos, donde se anuncia lo que ya sucedió, se advierte del pasado y con esto se garantiza la reproducción y conservación del orden instaurado hegemónicamente. Cito el texto. Y si así no lo hicieseis, o en ello maliciosamente pusieseis dilación, os certifico que con la ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra vosotros y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos, y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus majestades, y tomaremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos, y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como sus majestades mandaren y os tomaremos vuestros bienes y os haremos todos los males y daños que pudiéramos, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su Señor, y le resisten y contradicen. Y protestamos que las muertes y daños que de ellos se siguiesen sea a vuestra culpa, y no de sus majestades ni nuestra, ni de estos caballeros que con nosotros vienen. Cierro comillas. Nunca alcanzaremos a ponderar el impacto de tal acontecimiento. Lo que sí podemos hacer es reconocernos en él y discernir cómo mucho de lo que contiene, de su lógica constitutiva y de sus prácticas hegemónicas, aún nos sigue constituyendo. Y esto, las lógicas y las prácticas, hoy por fuera del ámbito religioso, siguen ocurriendo. Basta ver el caso de la intervención norteamericana en Irak o de las otras tantas de la OTAN, pasando por las constantes situaciones de la historia reciente de nuestro país, que erigió el universal de la seguridad democrática como criterio de subordinación concreta y de legitimación abstracta de un orden social violento. Así pues, la historia misma, la concreción de los actos serán los raseros, la medida que permitan considerar el papel de la religión en la esfera pública y no puramente los intereses que dice representar. En esta lucha por la hegemonía y por los significados, resulta fundamental entonces hacer estas distinciones entre las buenas voluntades y los hechos, entre los universales y los particulares y sus mediaciones, como criterio de urgente necesidad, no solo para discernir aciertos y desaciertos, sino para seguir permitiendo o para no seguir permitiendo ni una sola injusticia más. Los neofundamentalismos actuales o la otra cara del multiculturalismo. Hace poco ustedes conocieron una historia de un grupo de personas en Barranquilla que vendió todo lo que tenía y se aisló esperando que
cerca del 28 de enero creo, Jesucristo iba a venir por segunda vez y pues no vino. El 5 de julio del año 2012, el alcalde de Aguachica, Cesar, promulgó un decreto en el que la alcaldía consagró y entregó el municipio a Dios como su salvador. Las reacciones de las otras confesiones religiosas en general no se dieron a esperar, principalmente las del clero católico, que veía esta acción como una vulneración de los derechos de los no creyentes. Lo más interesante de esto no fue solo la proclamación del decreto, sino las reacciones de muchos creyentes para quienes el caso era del todo natural. En una entrevista que le hacen a uno de ellos en un noticiero de televisión, afirma que la decisión se justifica, porque no solo Aguachica, sino todo el planeta es territorio de Jesucristo. Una de las razones por las cuales suelen aparecer este tipo de fenómenos es que existe un claro trastorno de las nociones, experiencias y definiciones de lo público. En el caso de Colombia, con una historia de ausencia del Estado marcada por la traumática presencia exclusiva militar, es fácil entender por qué muchas personas no logran distinguir los usos públicos y privados de la razón. Pero la opinión aislada de particulares no debe ser el criterio único de discernimiento de estos fenómenos. Lo que los convierte en casos no aislados es el consentimiento institucional de las organizaciones religiosas, sea por la motivación explícita que ejercen para este tipo de comportamientos, como por el silencio cómplice que anima a reproducirlos. Es lo que nos permite distinguir entre la risa que podría producirnos declaraciones como las del alcalde de Aguachica y la preocupación por que estas conductas en verdad afecten el escenario material común que compartimos los seres humanos. Pasó en el plebiscito. Las iglesias protestantes y católicas, muchas salieron a decir que los acuerdos de paz iban a homosexualizar a la población, que iban a ir en contra de la familia y que iban a instaurar la promiscuidad sexual en las escuelas, etcétera. Una serie de noticias falsas, además absurdas, ¿no? Pues efectivamente, estas conductas afectan el escenario público, el escenario material, y no solo lo que pasa dentro de los muros de una iglesia u otra. Por lo anterior, es importante señalarle a las instituciones religiosas un papel fundamental a desempeñar de cara a este tipo de fenómenos que se circunscriben dentro del espacio del uso privado de la razón y que quieren superponerse en el público. Quisiera mostrar un ejemplo de este tipo de fenómenos en donde el discurso religioso y el político se traslapa. Se trata de un movimiento político colombiano de carácter religioso llamado Restauración Nacional. La saturación del lenguaje político y religioso yuxtapuesto es de tal forma impactante que uno se pregunta cómo puede existir una propaganda fundamentalista que roza los límites del fascismo. Me detendré en una frase de Fernando Londoño, exministro colombiano y uno de sus ideólogos. Abro comillas. No nos vamos a entregar. Los colombianos seremos fieles a nuestro destino y tenemos que jugar un papel fundamental en la lucha. Por eso que se llama la civilización cristiana frente a los bárbaros que la atacan. Cierro comillas. Resulta sorprendente encontrarse con estas definiciones como la de civilización cristiana en pleno siglo XXI. Uno podría decir, como he venido insistiendo, que aquí presenciamos un salto entre el uso privado de la razón y el uso público, con expresiones que son más parecidas a las del requerimiento de 1513 que acabamos de revisar. Un salto sin duda desvergonzado, pues hace pasar los intereses particulares, de por sí fácilmente cuestionables, por los intereses de los colombianos. Después de ver esto, en palabras de un exministro, una persona pública y con voz pública capaz de formar opinión, uno debe preguntarse si esta es la opinión de la institución religiosa en mención.
si son conscientes del lenguaje performativo y de la justificación ideológica para una violencia institucionalizada. La institución religiosa en este caso debe pronunciarse para aclarar si estas palabras del exministro representan sus intereses o si no, y con esto dejar de ser, debido a su silencio explícito, cómplice de tamañas afirmaciones. Conclusión. Las organizaciones religiosas representan mediaciones singulares entre los particulares y el universal. Su papel en la esfera pública del universal depende tanto de su comprensión de este espacio como de la historia que carga y a la cual también se enfrenta en su devenir en el espacio-tiempo. No en pocas ocasiones estas mediaciones han logrado conquistar los espacios de universalidad, consolidándose hegemónicamente como el único destino de lo público. Lo que propongo aquí es que el papel público de la religión debe ser su desvanecimiento, lo que nos permitiría apreciar el acierto o desacierto de una actuación institucional sería su condición evanescente, que permita dos cosas. La primera, una conexión del radical singular con el universal, de tal manera que uno pueda considerar los aportes en la esfera pública como sensatos y no referidos puramente a intereses particulares. La segunda, que es condición para la primera, una desconexión. La desconexión de sus fines particulares con los fines universales. Es decir, si quiere realizar el aporte y hacerse a un lado para que tal aporte público tenga consistencia en sí mismo. Esta noción del mediador que se desvanece es utilizada en la teoría política y literaria para mostrar estos momentos de conexión y desconexión, en donde el criterio de eficacia de la acción de una mediación es que esta última no sea necesaria para que se siga realizando. Esta necesidad presente de la no necesidad futura debería ser justamente la medida con la cual se pueda medir cualquier acierto o desacierto de la religión en la esfera pública. La voluntad por ser el mediador que se desvanece en el acto por el cual participa en el espacio público por encima de sus determinaciones particulares será la tarea constante de cualquier organización religiosa verdaderamente humana, con conciencia histórica y con voluntad política. Muchas gracias.